Bueno, el tema y el título de la tesis de Edison es ¿cuánto diseño hay en el diseño de calzado? Se trata de un análisis de la transformación de la cultura del diseño en cadenas de valor en pequeñas y medianas empresas manufactureras de calzado en la provincia de Tungurahua, Ecuador, entre los años 1995 y 2021. La directora de su tesis es la doctora Marina Matarrese, aquí presente, y la línea de investigación es forma y materialidad. Edison es ecuatoriano, nacido el 22 de octubre de 1966 y posee el título de ingeniero mecánico por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Es diplomado superior en teoría y diseño de la evaluación por la Universidad Técnica de Ambato y magíster en administración de empresas por la Universidad de San Francisco de Quito, también en Ecuador. Se desempeñó como docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Ambato, y en la Universidad Técnica de Ambato. Fue director de la Escuela de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, UCESA, y director de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Técnica de Ambato. Fue también coordinador de la Facultad de Ingeniería en Sistemas para la carrera Ingeniería Industrial y coordinador de la carrera Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, donde llegó a ser subdecano y finalmente decano de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, CEACES, para la Universidad Técnica de Ambato, donde hoy es vicerrector administrativo desde diciembre de 2019. Es, además, evaluador del proceso de evaluación universitaria e integró varios procesos de investigación, entre ellos el CITCA, Centro de Innovación Tecnológica Aplicada del Calzado, en el Experience Design, con Design Island, 3RE o 3RE, a versión from Sustainability Applied to Small and Medium Footwear Manufacture Companies in Tungurahua Province, Ecuador, para Corea y Latinoamérica Research Exchange. Bien, habiendo dicho esto, luego les presento a los miembros del tribunal. Me parece oportuno darle los 40 minutos que tiene el tesista para presentar su trabajo. Adelante, Edison. Yo te aviso en la mitad del discurso y luego cuando acaban 5 minutos, cuando falten 5 minutos para ir redondeando. No sé si me ayudas que sí hasta ahí. Se ve perfecto. Ya, si está la presentación, entonces inicio, Roberto. Adelante. Buenas tardes a los amigos y compañeros que están desde el Ecuador. Buenas noches en Argentina. Un saludo muy cordial a la doctora Marina Matarrese, al doctor Roberto Céspedes, al doctor Marcos Faletti, Eugenia Álvarez Saavedra y a Vanessa Martelo, que son parte del tribunal. Una vez que he cumplido con los prerequisitos, paso a sustentar la tesis de doctorado elaborado en la línea de diseño economía, con el título ¿Cuánto diseño hay en el diseño de calzado? Análisis de la transformación de la cultura del diseño en cadenas de valor en pequeñas y medianas empresas manufactureras de calzado en la provincia del Tungurahua, Ecuador, en el periodo 1995-2021. Como me había dicho Roberto, soy ingeniero mecánico y también tengo un máster en administración de negocios. Y la investigación se centra en buscar los mecanismos mediante los cuales existe una interrelación con las pequeñas y medianas empresas. Las conclusiones nos llevaron a varias conclusiones, sin embargo, podemos indicar que el análisis de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial de calzado de Tungurahua, Ecuador, en el periodo 1995-2021, desde la perspectiva de la cultura de diseño, reveló como características distintivas su naturaleza familiar de tercera y cuarta generación, contar con mano de obra no calificada ni especializada en diseño y plantas de producción en espacios domésticos. Aunque poseen tecnología avanzada, solo alrededor del 5% de las empresas cuentan con un departamento de diseño independiente. El sector trabaja con inclinación a imitar modelos extranjeros,
sumado a la dependencia de insumos importados. Según los entrevistados, el diseño no se considera un impulsor clave en la producción de calzado en Ecuador. Ante la limitada influencia del diseño en la cadena de valor, el modelo CUDCAP fue crucial para identificar el diseño en la cadena de valor, permitiendo una planificación estratégica en torno al proceso de agregación de valor y la definición de actividades tangibles, intangibles y sostenibles, con un claro énfasis en el retorno empresarial. Asimismo, la introducción del modelo 4ITS parametrizó la función de diseño en los sistemas productivos y cuantificó el valor del diseño para la transformación estratégica de las empresas, consistiendo en un enfoque innovador al concebir el diseño como un lenguaje de comunicación entre consumidores y productores. Para encontrar este mecanismo de inserción, la pregunta problema con la que se trabajó la investigación es cómo se ha transformado e incidido desde un enfoque sostenible la cultura de diseño de la cadena de valor de pequeñas y medianas empresas manufactureras de calzado en la provincia del Tungurahua, periodo 1995-2021. El recorrido metodológico parte de 3 enfoques. El primer enfoque es el tecnológico productivo, que es con el que trabaja la región central, la región Tungurahua, es decir, cuánta tecnología ha incidido en la producción. El otro enfoque con el que se trabajó fue el proceso cultural del diseño, alrededor de varias aristas, en lo socioeconómico, en lo cultural, en lo tecnológico. Por otro lado, el otro enfoque está alrededor del desarrollo sostenible en cuanto a producción para mejorar modos de vivir y organización. Se tomó la conceptualización de diseño, de cultura de diseño, de valor agregado y de cadena de valor en el estudio. Habíamos mencionado que hay que buscar los mecanismos para que interactúen o buscar las interrelaciones que existen en un lugar al que le llamaremos mercado en tanto relación social. Y ahí podemos utilizar lo que nos decía Bourdieu. Bourdieu nos mencionaba que en un campo existe, no es un espacio neutro de relaciones interindividuales, sino que está estructurado como un estado de relaciones en competencia y conflicto entre grupos situacionales en posiciones diversas. ¿Cuáles son estas competencias que existen en el mercado? Por un lado tenemos la fuerza relacionada a la oferta y la fuerza relacionada a la demanda. Estas son las 2 bases principales con las que vamos a trabajar en el sector. A la oferta le llamaremos producción y a la demanda consumo, que son 2 variables principales en un modelo lineal de producción de libre mercado y también de estilo fordista. Se ha tomado los 2 años en cuanto al 2010 y al 2020, porque en el 1995, que fue el año que arrancó la investigación, hasta el 2021, se tomaron los 2 años porque es un tiempo suficiente para conseguir información que valide la investigación. Por otro lado, tenemos que en el año 2021-2020 encontramos la última información que tiene relación con la economía y con la producción. Siendo así, tenemos nosotros entre el año 2020 y 2010 una producción global de 20 billones de pares de calzado respecto al 2020, que es 23 billones de pares. Hay que tomar en cuenta que entre estos 2 años existió la pandemia, lo cual incidió en una rebaja de producción de 4.000 millones de pares de manera global, lo que representa un 15%. Revisando la información que se tiene, la data regional, podemos ver que en la región asiática, el continente asiático, tiene una producción del 87%. Entre el 2010 y el 2020, que tenemos la información, ha subido un 0.6%. La otra región que nos interesa es Sudamérica. Sudamérica ha tenido una disminución desde el 6% de producción global que tenía en el 2010 al 4.6% de producción global que tiene en el 2020. Esto nos da la idea de una hegemonía que se marca desde la región asiática, desde el continente asiático.
En cuanto a países, tenemos que China es el mayor fabricante de calzado con 12.597 millones de pares, lo que representa el 62.4%. Le sigue la India con 2.060 millones de pares de calzado. Todos estos datos los hemos obtenido y contrastado con algunas bases. Sin embargo, la que hemos utilizado es una portuguesa, es una ONG que se llama World Footwear, y ellos tienen dos formas de comunicación. La una es una página web que tiene interacción lineal, que tiene interacción en tiempo real de todo lo que está pasando con el sector calzado. Es muy aceptada en el sector. Y la segunda es un anuario de calzado que tiene valores como los que ya les he mencionado. El uno, la producción, el otro es el consumo, el otro el mix de producto. Tiene otros datos adicionales que hay que irnos refiriendo en el transcurso de la exposición, relacionada, por ejemplo, a la exportación o a la importación de calzado. En cuanto, como les decía, al país que más produce es China, y ahí en esa información ustedes tienen que el 10º país del top 10 de productores está Turquía. Turquía, siendo el número 10, tiene una producción de 174 millones de pares, comparado con los 12.597 millones de pares de China. Entendemos la diferencia abismal que existe en producción. Por lo tanto, definimos que existe una superpotencia de producción que es China. Esto un poco refuerza la idea que tenía Boncier respecto a los países centro y a los países periferia que han ido creciendo en función de tecnología, porque hay países que también aparecen en el top 10 de producción como Tailandia o Bangladesh o como Vietnam, que ellos lo que tienen es parte del expansionismo, trabajo con tecnología que ha ido desde los países centro. En cuanto a la geografía del consumo, podemos nosotros mencionar que no es tan concentrada como en el caso de la producción. Tanto la producción como el consumo en el calzado, el sistema calzado por sí tiene dos características principales. La primera es el volumen y la otra es el precio. Traigo a colación esto porque en el tema de consumo tiene mucha relación. El porcentaje promedio de calzado global es de 3 pares. Sin embargo, como ustedes pueden ver, de todo el consumo, Asia consume el 49%, en el 2010 y en el 2020 55.8%. En el caso de Sudamérica, le tenemos al 8% en el 2010, bajando al 5.8% en el año 2020. Hay otras regiones que van fluctuando, pero siempre bajo el umbral del 10%. En cuanto a países, nosotros tenemos países como, por ejemplo, Alemania o España o Reino Unido, que sin ser top en producción, sí son top en consumo. Un caso especial de atención en cuanto a lo global tiene relación con Italia. Italia es un país que no es top de producción, sin embargo, sí es top en exportación de calzado. Y luego iremos relacionando los precios con los cuales se da el ejercicio de exportación entre regiones. En cuanto al mix de producto, nosotros tenemos que el calzado, en lo que nos compete, ha ido bajando en cuanto a la producción de calzado de cuero. Hay una disminución de aproximada 40 puntos porcentuales en cuanto a las regiones y especialmente en el Ecuador, que veremos posteriormente. Y aparte de eso, hay otros tipos de calzado, otra taxonomía alrededor de lo que es caucho plástico, de lo que es textil, que no es que haya una tendencia global, sino que las tendencias van de la mano de la región. Dependerá de la región para que el mix cambie. En cuanto al tema sudamericano, podemos decir que hay un país sudamericano que es top. En este caso, Brasil. Brasil es un país top que está alrededor de los 890 millones de pares de zapatos de calzado, el cual inclusive se nos hace difícil graficarlo por las dimensiones que tendría y la forma como tendríamos que ubicarle aquí. Sin embargo, podemos ver
que existen otros países como Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, que han ido ingresando y van subiendo en esta ubicación, en la cual a veces está Colombia, otras veces está Ecuador, como los mayores productores. La característica en Sudamérica es bastante parecida a la global. Tenemos un país que produce 890 millones de pares versus Ecuador, que digamos que ronda el 2% promedial en la producción de calzado y también en la exportación, pero resulta que tenemos un promedio de entre 36 y 40 millones de pares de zapatos, lo cual hace una diferencia bastante grande. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta en la región, en el mercado sudamericano y respecto al Ecuador, es que en Colombia y Perú, como ustedes pueden ver en el gráfico, exportan menos que Ecuador. Sin embargo, los ingresos, que no se les ha podido graficar por el espacio y el tiempo, el ingreso en millones de dólares es similar. Es decir, Colombia y Perú producen menos, pero tienen igual o similar ingreso que el Ecuador. Eso se refiere a lo que los actores, que luego conversaremos, mencionan que trabajan poco en innovación y en diseño. El precio del calzado del Ecuador está rondando los $3, en cambio, Perú y Colombia están alrededor de $12. Se tiene una producción inestable en cuanto al calzado ecuatoriano y en cuanto a las exportaciones. En cuanto al Ecuador como tal, nosotros tenemos que Ecuador entre 36 y 40 millones de pares es lo que produce. Lo que se puede verificar, que es lo que yo les decía, que existe una disminución en cuanto a la producción en calzado de cuero, que digamos era el ícono de la producción del Ecuador. Se puede mencionar también con la data de que multiplicado los 18 millones de habitantes que tiene Ecuador aproximadamente, con los 3 pares promedio, y entre la producción y la importación que se tiene, la importación y la exportación, es un mercado estable, bastante estable, dado que en el caso del Ecuador existe una producción interna. En lo que se refiere a Tungurahua, nosotros tenemos que existe un impacto alto en la producción de calzado ecuatoriano, dada varias circunstancias. La primera circunstancia es que aquí en Tungurahua están la mayor cantidad de curtiembres, también se tiene la mayor cantidad de proveeduría alrededor de los sectores productivos. Le tenemos también a la Cámara Nacional de Calzado, que es Caltu, y ahí se asocian todas las empresas productoras de calzado y tienen varios fines comunes ya en el sector producción, como lo iremos viendo a continuación. El calzado, por sí, el sector calzado, tiene una tipología especial. Son empresas familiares de tercera y cuarta generación, y en cuanto a lo que tiene que ver con la organización misma de la producción, ellos tienen en la mayoría sus empresas en los patios de sus casas. Esa es la forma como van trabajando hasta el momento. Lo que también se puede mencionar es que el 70% de los entrevistados y de las personas que hemos conversado admiten que la tecnología es suficiente. También el 70%, el 72% admiten que el material es bueno. Entonces, la producción está basada en tecnología y material que ellos le dicen que es bueno. Para la doctora Lili Villavicencio, por ejemplo, ella menciona que Ambato o Tungurahua es la cuna del calzado. La información que ustedes pueden verificar en la tabla es una información que sale del sistema de rentas internas. Ellos tienen un software online que se denomina Saiku, y por medio del CIU, que es un código de empresas, podemos nosotros en lo formal encontrar cuánto ha vendido el calzado en las provincias, por ejemplo. Entre la provincia de Tungurahua, Pichincha, Guayas de Azuay, que son las 4 primeras, ustedes pueden observar de la data local, nacional,
pueden encontrar que a la producción de calzado es más alta en Tungurahua. El pico fue entre el 2014 y el 2018. Se puede mencionar también que la tendencia incremental que tiene Tungurahua, baja pero tendencia, no es igual a la tendencia decremental que tiene Pichincha, Guayas y Azuay. En cuanto a la producción local, se dice que por números y datos, el 80% de producción de calzado nacional se da en la provincia de Tungurahua, dicho por la Cámara Nacional de Calzado, aunque los datos realmente no concuerdan porque les da alrededor del 65%. Como les había mencionado, en cuanto al SRI, que es el Servicio de Rentas Internas ecuatoriano, nos da la información respecto a que en Tungurahua se tiene 3.072 empresas que están relacionadas con el calzado. Ambato con 2.595, Ceballos con 139 y Tizaleo con 131. En cuanto a la fortaleza del sector, se puede observar que si bien es cierto, carrocerías, que es otro sector fuerte de la provincia del Tungurahua, se compara con calzado. Sin embargo, después de pandemia, un dato interesante que se puede observar es que el sistema no es tan resiliente como en el calzado. En el calzado, los números a día de hoy arrojan ya números alrededor de los números antes de pandemia. Este es la primera parte, que es encontrar en el campo o cuál es el campo en el que se desarrolla el sistema productor de calzado. Luego nosotros hemos trabajado en la tesis alrededor de el concepto de desarrollo, cómo nosotros en el Ecuador trabajamos desarrollo. Y bajo esa concepción hemos buscado y hemos encontrado de que Ecuador está alejado de un desarrollo sostenible. Tenemos una economía de libre mercado y muy cercana a los commodities. Es decir, el Ecuador navega en la incertidumbre del precio del petróleo. Cuando mejora el precio del petróleo, tenemos mejores normativas legales alrededor de leyes que fomentan a la industria, fomentan la cultura, fomentan la producción, la economía, son políticas fiscales que dependen del precio del petróleo. Perdón, Edison, estás en la mitad de tu presentación. Muchas gracias, Roberto. A partir del Plan Nacional de Desarrollo que se genera desde el año 2009, se inserta el cambio de la matriz productiva, es decir, de una economía de pocos productos a una economía de producción diversificada. Pero, ¿qué significa esto? Esto significa que trabajamos o comenzamos a trabajar en el país con agregación de valor, por un lado, diversificación de producto, por otro lado, lo que conlleva al diseño y el conocimiento de la industria, se dice en el plan. Ese conocimiento de la industria nosotros le trasladamos hacia lo que es una cadena de valor. También es necesario indicar que dentro de todo este estudio, dentro de todo este análisis, Ecuador no está muy lejano o es parecido, similar a los otros países latinoamericanos en crecimiento poblacional, en que las empresas se encuentran en el sector urbano y que se polarizó. Ahora, la polarización del Ecuador se da entre Quito y Guayaquil. Y de acuerdo al estudio de Acosta, se menciona que el 72% de las empresas productoras del Ecuador se encuentran entre Quito y Guayaquil. En cambio, se menciona también en el mismo estudio que el 90% de empresas se encuentran en el sector urbano. Haciendo un análisis grueso de lo que significaría en los tiempos de desarrollo del Ecuador, tenemos que se ha marcado por hitos, o lo que nosotros en la tesis le estamos llamando giros. Es decir, en el 1960 hubo el boom petrolero. Hasta ese año, el Ecuador era un país agrícola artesanal. A partir de ese año hay un traslape entre artesanía e industria. De hecho, en el 60 aparece la primera vez utilizado el término de diseño en el diseño gráfico, en las cajas de exportación de banano.
En cuanto al calzado, se menciona que en el 80 y en el 90, como vamos a trabajar posteriormente, ingresa la tecnología y el diseño. En el año 2000, Ecuador se dolarizó, que también tuvo un giro económico. En el año 2007, en general, para todo el sector es muy importante porque comienza el ingreso de zapato chino, lo cual generó un problema mayor en el sector productivo de calzado. Como habíamos mencionado, si en el 2009 ya comenzó Ecuador a pensar en la creatividad como parte de la diferenciación, en el 2015 ya aparece en la agenda de desarrollo territorial la creatividad y el valor agregado. Ellos dicen que en las empresas hay que incrementar la creatividad y el valor agregado para mejorar producción y mejorar modelos de vida. En el 2021 tenemos el fin de pandemia y por información que tenemos de la parte económica, se puede admitir que al mejorar la producción, mejoró el sistema social. En cuanto a la estructura del calzado, que es uno de los hallazgos que se hizo en la tesis, no teníamos información, no fue fácil conseguir información porque uno, no existía, o dos, las empresas tienen celo en cuanto a transmitir la información. De todas maneras, hicimos un trabajo etnográfico con conversaciones, hicimos entrevistas con empresarios, como en el caso de la Cámara Nacional de Calzado con la doctora Lilia Villavicencio, el ingeniero Luis Montero, en el caso de la curtiduría Tungurahua, con los gerentes propietarios Gonzalo Callejas, Gamos Miguel Gutiérrez, Becachi Calixto Peñalosa, Liwi, William Arias y Luigi Baldini con Eliezer Valdospín. ¿Qué es lo que dicen ellos en las conversaciones que hemos tenido? En las conversaciones que hemos tenido, Lili Villavicencio indica que en el año, no hay un año, ni siquiera hay información, pero ella admite que comienza la historia, la génesis del calzado con la entrega de botas a Simón Bolívar, de un par de botas a Simón Bolívar por el zapatero don Juan Cajas. Es un zapatero de Quero. Quero es un cantón de la provincia del Tungurahua. Lo que sí está registrado y se puede mencionar como antecedente, que en el estudio de Ibarra, en cuanto a tierra, mercado y capital, en el 1825 teníamos 112 zapateros y 23 curtidores. Y en el año de 1871 se sube a 316 zapateros y en el año de 1863 una producción de 8,000 pares, lo que refleja realmente la tradición del calzado en la provincia del Tungurahua. De las conversaciones que hemos mantenido, por ejemplo, Gonzalo Callejas decía que en el 1970 el zapato era hecho completamente de cuero. No hay una zona definida en cuanto al ingreso del diseño, por lo tanto, le hemos marcado un dato exacto, un dato entre 1980 y 1990, en el cual ya se tiene referencia de que Plasticaucho lo incluye al diseño. El 2000 fue un año de dolarización, que también es un giro económico que dio cambios en el sistema. Por otro lado, las asociaciones, la primera es Asofacal en el 1994, sin embargo, fue solamente una asociación de tipo social. La que sí comenzó a trabajar ya pensando en la exportación, por ejemplo, que es lo que ellos dicen, es en el 2003. En el 2003 se crea Caltu con dos componentes principales. El objetivo primero es que los empresarios visiten feria de moda y tendencia y también de proveeduría y maquinaria. Y eso es lo que han venido haciendo hasta ahora. De hecho, de esas visitas, ellos traen los modelos y traen el diseño para sus empresas. Se le ubica el 2007 como un año muy complicado para el sector porque el número de empresas en el sector baja de 3,200 a 600. Y ahí viene la otra parte, que la ley de fomento industrial del país, de nuestro país, se da con un código expresado en lenguaje que se traduce en exoneraciones arancelarias y salvaguardas. De hecho, el ingreso de calzado hasta ahora el país, en ese entonces, en el 2007-2008, tenía un valor de $6, ahora tiene un valor de $10, perdón, ahora tiene un valor de $6. Se tiene el dato de que, según los actores, en el 2009 iniciaría el diseño con FICE, porque FICE es la feria de calzado, de diseño, de moda, alrededor de la proveeduría y la maquinaria en el calzado.
Y tenemos en el 2020 la pandemia, que si bien es cierto afectó, sin embargo, a día de hoy, según reconocen los mismos empresarios, ha ido cambiando. Un dato importante que hay que tomar en cuenta aquí, por ejemplo, es lo que nos indica Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez es el único de los empresarios que menciona que él comenzó ya la exportación porque él tiene su departamento de diseño. El resto de integrantes de la conversación no admitían al diseño como parte de la gestión empresarial, como parte de la gestión de la producción. Miguel Gutiérrez dice que sí, el diseñador que ellos tienen es colombiano, es traído de Colombia para que dirija el departamento. En el estudio no consta Plasticaucho. Plasticaucho es una gran empresa que fabrica alrededor de 18 millones de pares de calzado y ellos tienen un departamento de diseño con 25 diseñadores entre moda, gráfico e industrial. En este diálogo de actores y autores hay cosas importantes que mencionar. Como les decía, Miguel Gutiérrez de Calzado Gamos, él decía que el calzado se hace alrededor de 40 partes y de ellas el 40% es importado. Ahora, en el diálogo, lo que nos lleva a nosotros en la investigación es algunas reflexiones, no se puede poner todas, pero las más importantes serían: en el diseño poco se ha hecho por pasar de una historia de las cosas a una historia que interroga los modos de producción, decía Verónica de Valle. El diseño en la industria evoluciona para convertirse en un factor que influye en las relaciones económicas y su importancia se refleja en la competitividad de las empresas, decía Lili Villavicencio de la Cámara de Calzado. El crecimiento empresarial logrado a través del diseño puede generar ingresos, conseguir márgenes más altos y aumentar el valor, lo que tiene un impacto en el resultado final, nos decía Lecuona, y también nos decía el diseño vale la pena, Kreshmar. Callejas, que es gerente de la mayor curtiembre de la provincia del Tungurahua, nos decía que el desafío del diseño es orquestar todas las actividades de producción y buscar la mayor efectividad y respeto al consumidor, no desde una mirada pasiva. Esta frase nos va a servir posteriormente. Falconi también nos decía que el diseño debe transformarse en el lenguaje integrador, en el circuito creatividad, producción, necesidad del usuario. Finalmente, Pérez Andy, que es el mayor diseñador de calzado de México, nos decía que todo este proceso de diseño y mejora tiene que o debe manejarse con una remuneración económica. Julier nos dice que la cultura de diseño no es fija, ni homogénea, ni homogeneizante, sino que abarca una compleja red de actividades humanas. Todo esto nos conlleva al pensamiento de Boncier, que hay una industrialización sin proyecto. Lo que nos llevó desde entender el concepto de diseño y qué es lo que ellos piensan de diseño, trabajamos en los componentes de la cultura del diseño propuesta por Julier, que son diseño, producción y consumo, e hicimos una tabla de lo que sería Tungurahua. En diseño, sin identidad, tendencia de moda de otros países, limitados procesos de copia, políticas no se identifican, innovación limitada a las empresas. En cuanto a producción, competencia por precio, no existe cadena de valor, tecnología adecuada, personal en producción capacitado, plantas sin trabajo en totalidad de capacidad de producción. En cuanto al consumidor, tenemos un limitado mercado nacional. Como no exportamos, se centra a la competencia interna de todo lo que es producción nacional. Por otro lado, también como se mencionó, la exportación de producto es marginal. Y la venta se da por ciclos estacionales, es decir, principalmente las empresas se preparan para cada inicio de año escolar en sierra y costa, básicamente, y también en los días, digamos, festivos. Con todo este procedimiento y con lo que nos había mencionado tanto Callejas cuanto Soledad Falconi, nosotros lo que hicimos es adaptarle al modelo de Porter. El modelo de Porter original solamente le ubica al diseño dentro de la tecnología, es una parte de la tecnología, esta es una cadena de valor. Lecuona nos decía que hay que buscar rentabilidad, de Valle nos decía que tenemos que buscar el proceso de cómo se hacen las cosas y entonces todo lo hemos condensado en un modelo que le llamamos CUDCAP.
¿Cuál es el modelo CUTCAP? Siempre buscando la rentabilidad, la utilización del diseño en el proceso, en las actividades primarias, que son materiales, producción, comercialización, consumo, ecoefectividad. Luego tenemos en las actividades de apoyo, que también está el diseño, es decir, en la proveeduría, en la comercialización, en la infraestructura, en la tecnología y en el talento humano. Esta cadena de valor que nosotros le hemos utilizado para encontrar diseño en los sectores productivos de Tungurahua, en los sectores productivos de calzado, ya como decía Gonzalo Callejas, como un orquestador de producción, o como nos decía Soledad Falconi, como un lenguaje que comunique al usuario con el productor. En cuanto al concepto de lo que se trabajó en la tesis, nosotros hemos creado un modelo circular y le hemos puesto como la cultura del diseño a lo que significaron las características que se tomó con la rentabilidad. Y claro, estos planos, esta tridimensionalidad funcionaría con saltos en tiempo a partir de los giros tecnológicos, giros económicos, giros en materiales. Si es que hay una tecnología nueva, se tiene una nueva estructura de cultura del diseño. Si es que, como en el año 1960 hubo el boom petrolero, también hubo un salto en la parte económica y hay una nueva reestructura porque habría más tecnología o mejor tecnología, tal vez sueldos, varias cosas. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros hemos pensado la tesis. Luego, a Guerefi, que habla de entornos como el Ecuador, en donde se tiene producción no estable, en donde no se tiene exportación. Entonces, él hace un análisis y dice que hay que buscar unas curvas en las que se trabaje sobre fases agregadoras de valor. Siendo así, nosotros, haciendo el análisis en Tungurahua, se puede definir que tenemos producción de calzado, lo cual no le agrega suficiente valor. Tenemos distribución, marketing y servicios, digamos que se ha trabajado bastante fuerte, pero eso representa a lo que decía Calixto Peñalosa. Seguimos haciendo más de lo mismo. Él es gerente de Rubber Shoes, que es una empresa que nos ayudó en cuanto a la información. Decía, seguimos haciendo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado en investigación y desarrollo, no se ha trabajado en diseño, no se ha trabajado en adquisición materiales. Entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros hacemos? Tomamos los tangibles con la producción y los intangibles en dos lugares. En la postproducción, que es lo que se está haciendo, y en la preproducción, que es lo que tenemos que mejorar. Dicho esto, para poder tener toda la información, hablábamos de un lenguaje, entonces ese lenguaje tiene que ser codificado o decodificado. Por lo tanto, codificar y decodificar a través de la proveeduría, una idea que genere un concepto, este concepto un producto, una producción, la producción un proceso, este proceso un sistema de distribución que pasa a un mercadeo, al estudio de consumo, a las acciones sustentables y a la ecoefectividad. Con esta Edison, información, lo que Edison, nosotros tenemos, perdón, Roberto, tenés 5 minutos para redondear. muchas gracias. Tenemos entonces la ubicación de las empresas con las ponderaciones en cuanto a lo intangible, tangible, insostenible, que nos dará planes estratégicos alrededor de los detalles. Trabajamos con Rubber Shoes y el modelo, que no le pongo todo porque realmente es bastante largo, tendría 62.13 que le ubicaría en el escalón 3. ¿Qué es lo que pasa con esa empresa? Que tiene un diseño aplicado a procesos planificados con soluciones de producto y comunicación. En cuanto a cómo se trabajó el marco teórico, tenemos que el diseño hacia el desarrollo por medio de la sostenibilidad. Y ahí tomamos una idea que se generó en un estudio de Banu respecto a por qué no se exporta. Él decía que hay que trabajar sobre la investigación en diseño, la enseñanza del diseño, políticas del diseño y profesionalización del diseño. Eso es lo que hemos trabajado en cuanto a textos. En cuanto a desarrollo, la utilidad, el valor agregado, la cadena de valor, el modelo económico y la gestión de la producción. Eso en cuanto al marco teórico. ¿Cuáles son los aportes del campo de conocimiento? Se analizó e historizó el sector productivo del calzado en Ecuador y se lo puso en diálogo con el mercado global y latinoamericano, como lo hemos demostrado. Del análisis etnográfico se identificaron las prácticas y valores de las pymes del sector,
haciendo foco en el diseño. De allí se identificó que la historia del sistema productivo local tiene su origen en la práctica artesanal y está completamente centrado en el cuero. Se analizaron los componentes del circuito productivo de calzado, además de los contextos en los que se desarrolla la producción de calzado en Tungurahua. Se identificó que la inserción del diseño en el sector calzado en el entorno productivo de la provincia del Tungurahua opera desde una visión de diseño no concebida como un eje estratégico de la producción para el sector empresarial. Se identificaron las características del mercado del sector calzado, se conceptualizó al diseño en el sistema de producción de la industria de calzado de Tungurahua y se desarrolló un modelo de análisis que a partir de la conceptualización de la cultura del diseño parametriza el aporte del diseño a las empresas del sector calzado con el modelo 4ITS. Y de este modo se integraron las funciones del diseño y su aporte en la competitividad de las empresas. Con el modelo nosotros, digamos, logramos de alguna manera hacer lo que decía Finicio. Finicio decía, hablaba de la cuadratura del círculo. Él decía que, o dice, sostiene que el círculo es la parte que va cambiando, que va evolucionando permanentemente, y al cuadrado le ubica como la parte sólida, la empresa. Nosotros lo que hemos hecho con esto es darle un pasito adelante y ponerle que con el hexágono que se formó en la cultura del diseño, nosotros ahí tendríamos la adaptación de la codificación y la decodificación. Todo esto nos lleva a haber encontrado un mecanismo que nos permita, de alguna manera, ubicarle al diseño, ver de qué manera se inserta el diseño, y también ahí es muy difícil encasillarle al diseño. ¿Por qué? Porque para unos es un lenguaje de comunicación, por ejemplo, para Juliet Riboncière es un indicador informal de la economía. La conceptualización del diseño va a ser dependiendo de la persona o dependiendo del contexto con el que se esté hablando, porque en el caso de Soledad Falconi nos decía que debe ser un lenguaje de comunicación entre el usuario y la producción. Y volvemos a la conclusión que la hemos demostrado, que es que el análisis de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial de calzado de Tungurahua, Ecuador, en el periodo 95-2021, desde la perspectiva de la cultura del diseño, reveló como características distintivas su naturaleza familiar de tercera y cuarta generación, contar con mano de obra no calificada ni especializada en diseño y plantas de producción en espacios domésticos, aunque poseen tecnología avanzada. Solo alrededor del 5% de las empresas cuentan con un departamento de diseño independiente. El sector trabaja con una inclinación a imitar modelos extranjeros, sumado a la dependencia de insumos importados. Según los entrevistados, el diseño no se considera un impulsor clave en la producción de calzado en Ecuador. Ante la limitada influencia del diseño en la cadena de valor, el modelo CUDCAP fue crucial para identificar el diseño en la cadena de valor, permitiendo una planificación estratégica en torno al proceso de agregación de valor y la definición de actividades tangibles, intangibles y sostenibles, con un claro énfasis en el retorno empresarial. Asimismo, la introducción del modelo 4ITS parametrizó la función de diseño en los sistemas productivos y cuantificó el valor del diseño para la transformación estratégica de las empresas, consistiendo en un enfoque innovador al concebir el diseño como un lenguaje de comunicación entre consumidores y productores. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vos, Edison. Excelente manejo del tiempo. Te cuento Si que... me permites un momentito, Roberto, sí, claro, antes de terminar, claro. Una vez se ha terminado la defensa, quiero agradecerle a Oscar Echeverría por el apoyo, por brindarme la confianza, a Marina Matarrese, la directora, porque con rigurosidad has llevado un trabajo hasta el fin, a ti, Roberto, por la amistad, por todo lo que hemos hecho, también a nuestros amigos, compañeros, al tribunal calificador, muchas gracias por las observaciones, me han servido para mejorar cómo estaba estructurado, y a todos los compañeros y amigos del doctorado. De igual manera, a mis padres que por ahí estarán,
y a mi familia, a mi esposa, Cris, a mis hijos, André, Cami y Mati. Muchísimas gracias por todo. Muy bien. Bueno, Edison, hubo unas 40 personas escuchándote y disfrutando de tu trabajo y de tus resultados. Ahora te pido por favor que dejes de compartir, porque este es el segundo momento de este evento, que es la participación de el tribunal. Para eso les presento, los miembros del tribunal que hoy nos prestigia con su presencia son la doctora Eugenia Álvarez Saavedra, que es doctora en diseño por la Universidad de Palermo, magíster en administración de empresas, tiene un MBA por la Universidad de las Artes y Ciencias de la Comunicación UNIAC en Chile, e ingeniera comercial y licenciada en administración de empresas por la misma institución. Es también diplomada en educación superior por la Universidad de Santo Tomás de Chile y máster en diseño por la Universidad de Palermo, Argentina, diseñadora gráfica y licenciada en diseño gráfico por la Universidad Mayor de Chile. Es docente de la Universidad Católica de Temuco y de la Universidad Tecnológica, ambas de Chile. Formó parte de varios proyectos de investigación y posee varios artículos y participaciones en revistas científicas internacionales indizadas. Está también con nosotros la doctora Vanessa Martelo, que es doctora en metodología de la investigación social por la UBA, diploma de honor en ciencias sociales, profesora adjunta ordinaria de la Cátedra de Investigación Social en la Universidad Nacional de La Plata, docente de metodología en cursos y seminarios de posgrado como la UP, la Universidad de La Plata, la UADE, dicta cursos de capacitación en software de análisis estadístico en diversas organizaciones, es investigadora categorizada del programa de incentivos del Ministerio de Educación de la Nación y docente titular del Laboratorio de Investigación 3 y taller de tesis 2 en el doctorado en diseño de nuestra universidad. El evaluador externo sería el doctor Marco Faletti, quien es doctor por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, licenciado en Psicología, también por la UBA, es licenciado en Folclore por el Instituto Universitario Nacional de Arte en Buenos Aires y es docente universitario en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista docente de nivel superior en problemáticas de ciencias sociales y su enseñanza por el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación. Como postítulos, cuenta con un diplomado superior en Antropología Social y Política junto a un diplomado superior en Gestión de las Instituciones Educativas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Este es el espacio donde el tribunal hace sus comentarios, sus preguntas, sus consultas, su retroalimentación. Así que damos ese tiempo. Yo empezaría por Vanessa Martelo, que está acostumbrada al tema. Si Vanessa quisieras avanzar. Sí, gracias Roberto. Felicitaciones, Edison, primero. Muy interesante tu participación, la exposición. Tuviste en cuenta algunos de los señalamientos que te hicimos. La verdad que eso clarificó algunas cuestiones que habíamos observado. Y por ahí esto que lo habrás leído ya, pero que quería ponerlo de nuevo, un poco que de la bibliografía sin duda se emerge cierta carencia de estudios académicos sobre el tema, pero al ver una ausencia así como con nombre estado de la cuestión, se hacía difícil poder ver la vacancia, pero a su vez fortalecía esta vacancia porque se veía que no había estudios. Entonces quizás en esa comunicación, que después ahora se vio mucho más en la exposición, habría que haber fortalecido un poco esto de estos baches de conocimiento que viene a cubrir y muy bien tu tesis. Eso por una parte, y felicitarte porque lo retomaste, lo expusiste como muy bien, de manera muy clara, y por ahí una cuestión como muy pequeña, vos hablabas en la metodología de estudios, de una investigación de corte más de campo, pero bueno, por ahí faltaba mencionar que también era documental, porque utilizaste análisis de contenido, y como buena metodóloga me hubiese gustado ver un poquito más de metodología en la exposición, pero no más que eso. No sé si querías comentar algo. Igual, muy bien, Edison. No, Vanessa, muchas gracias. Tomo en cuenta tu reporte, tu información que me das porque me ayuda bastante. Lo que sí es que
es tiempo y a veces te tienes que medir un poco con el tiempo porque hay mucha información que tú quisieras dar y realmente no alcanzas, ¿no? Entonces, sí, y ahorita que se terminó todo, te puedo decir que una o dos cosas se me quedaron ahí, pero bueno, o sea, la acepto, te agradezco y será muy tomada en cuenta. Un gusto, Edison. Gracias, Vanessa. Está silenciado, Roberto. Perdón, estaba dándole espacio a la doctora Álvarez Saavedra. Eugenia, con tus preguntas, tus comentarios. Hola, ¿cómo está? Don Edison Viera. Felicitarlo también por su exposición. Me parece que yo estoy acá porque tenemos muchas cosas en común en su tema y sobre todo en el vínculo que usted hace entre el análisis del mercado, la oferta, la demanda, local, regional, internacional y cómo incide el trabajo del diseño en estos procesos. Yo le voy a hacer algunas preguntas para que usted desarrolle un poco más, porque creo que destinó mucho tiempo en la primera parte a la parte más de negocio, ¿cierto? La más empresarial. Y quisiera que se explayara un poquito más cuando usted menciona, por ejemplo, en el año 2015, que el ingreso en los procesos, ¿cierto? En todas estas estrategias de la producción, la creatividad y el valor agregado, ¿ya? Y que está vinculado al diseño. Lo menciona en una lámina que se ve bastante claro, que en ese momento ocurren estas corrientes, ¿cierto? De un cambio en la producción local. Así también usted hace mención al trabajo del cuero, que ha ido en disminución, pero me gustaría saber también cómo el cuero dio forma al diseño, ¿ya? Porque usted también habla del material como unidad de análisis. Y quisiera que se explayara un poco en eso, porque me gustaría saber más sobre el proceso del diseño. Por favor. Son 2 años dos hitos que se marcan. El uno es en el 2009. Hay planes, en el 2009 se crea el Plan Nacional de Desarrollo, que se llevó con un Plan Nacional del Buen Vivir. En ese plan se generaron unas 14 estrategias industriales y se encontraron 5. 5 de ellas tenían relación, una a la parte de confección y la otra a la parte cuero y calzado. Pero ¿cuál era la idea? La idea de esto era pasar de una economía de pocos productos que había en el Ecuador a una economía de producción de más productos, diversificación de productos. Y se propuso el cambio de la matriz productiva. De hecho, se generó una matriz productiva aquí en el Ecuador, en el país, y con esa matriz productiva se fueron dando ayudas para que les llamaron clústeres en algunos casos, para que los clústeres vayan desarrollando. Entonces, ¿por qué o cómo es que ya leyendo lo que ellos proponen, ellos lo que dicen es que el diseño está colonizando nuevamente a lo global, ¿no? Y hablan de lo que son países centro, países periferia, y dicen que el diseño tiene que llevar a la diversificación de productos. Entonces ahí entra el diseño por el lado del valor agregado. Agregar valor en una cadena no es ponerle al final. Bonsiep dice, les llama eso el make-up del producto, que es lo que está pasando en Tungurahua. Nosotros ya cuando está el producto terminado le ubican al diseño. Cuando Gonzalo Callejas decía que al principio debería estar. Y por otro lado, después hablaban de una orquestación. Entonces, si queremos agregar valor, no puede ser poniéndole al final, tiene que ser al inicio. O en toda la cadena de valor, que es lo que yo propongo. Luego, se tiene también que ellos hablan de diversificación de producto, que diversificar producto viene de la mano del diseño. Y también le dicen que tienen que conocerle más a la empresa con y para la empresa, dice textualmente. Entonces, ese conocerle a la empresa, nosotros le atamos a la cadena de valor. Entonces, hay que hacer diseño en la cadena de valor para agregar valor y para tener otros productos.
En cuanto al cuero y el diseño, pues sí, o sea, un país, y eso sería un tema muy interesante de investigación, por ejemplo, porque Italia tiene una producción baja, pero en cambio exporta. Y el precio de exportación del zapato italiano está alrededor de los $62. Comparado con los $3 del Ecuador, es muchísima la diferencia. Entonces, cuando uno averigua exactamente qué pasó entre el calzado italiano y el ecuatoriano, la diferencia es la innovación. Ya, pues muchas gracias por su respuesta. Me quedó Gracias. mucho más claro. Gracias. Muy bien, continuamos entonces con el doctor Faletti. Adelante, Marcos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, Edison, felicitaciones por tu exposición y también hago hincapié en que has considerado algunas de las observaciones que nosotros te hemos realizado a través de las devoluciones y eso es muy valorable porque da cuenta también de la posibilidad de poder, bueno, mejorar o al menos considerar la perspectiva de los evaluadores. Yo tengo dos preguntas para hacerte. Una en relación a mí el tema realmente me interesó muchísimo a punto tal que hice mi trabajo también de búsqueda de antecedentes empíricos en relación al tema publicados en los últimos 5 años y encontré muchos antecedentes empíricos que me parece que podrían ser valorables también para poder considerar tu trabajo, inclusive muchos de ellos van en sintonía. Yo te los quiero devolver a algunos como para que vos o tú, si te parece bien, digas si tu trabajo te parece que van en línea con eso o tienen algo que interpelar respecto a algunos resultados obtenidos en las últimas publicaciones. Algunos de ellos plantean que la problemática del diseño del calzado, justamente en la provincia en la que vos has trabajado, tiene que ver con la cultura de la copia, ¿sí? La insuficiencia de insumos, la inadecuada implementación de la tecnología, la dificultad de poder mejorar los procesos de producción e inclusive el desinterés en integrar la cultura del diseño en la producción. En base a estos resultados que yo he recabado de algunos autores, como Maura Paucar Samaniego y su equipo, que publicó en el 2023 un artículo interesante, en el 2018 Jorge Santamaría, y hay varias, te diría que es rica la producción en relación a este tema en tu provincia, o en el estado en el que has trabajado. Tu trabajo, ¿qué consideras que puede decir en relación a estas conclusiones que forman parte del estado del arte? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta te la hago después si querés como para que hagas el cierre. A ver, en cuanto a lo que se trabajó, bueno, te agradezco mucho, sí, pero son publicaciones últimas y de hecho de las personas que mencionaste son del equipo de trabajo mío. Uh-huh. O sea, trabajamos con ellos. O sea, se trabaja con Jorge, por ejemplo. Por ahí hay otras personas más que trabajan, pero Jorge es alguien cercano. Nosotros tenemos publicaciones, de hecho. Te puedo mencionar que de todo lo que se ha estudiado, porque esta tesis, esta idea comienza en el 2018. Entonces, a 2018, cuando se hizo el acercamiento, yo tengo también una base de datos grande en la cual no se acercaba mucho. Hay mucho de lo que es estudio del zapato con la salud, por ejemplo. Hay estudios del zapato, ya una vez el zapato producido, producto zapato, hay mucha investigación en cuanto a la gestión de venta, de comercialización y todo eso. Pero a lo que yo propuse cuando comencé a trabajar era muy poco lo que existía. Sin embargo, te puedo mencionar, por decirte algo, que yo fui decano de la Facultad de Diseño y Arquitectura cuando comencé este trabajo. Entonces, producto de toda esta conversación que hemos tenido, salió la primera maestría sudamericana en calzado. Nosotros tenemos en la facultad la maestría en diseño, mención calzado, que tiene en cuenta todos estos análisis y estos estudios que tú dices, porque esas publicaciones son 2002 y 2023 y capaz que en algunas de ellas hasta estoy yo.
No, bueno, justo, inclusive leí también tus publicaciones, me parecieron muy interesantes, pero más allá de esto, de si están o no incluidas en el marco teórico, porque en realidad no ese no es el punto, sino el punto es si vos consideras a través del recorrido que has hecho en tu investigación, que por ejemplo existe una cultura de la copia que puede condicionar la cuestión del diseño y para poder responder esta pregunta que forma parte de tu título, ¿no? ¿Qué hay de diseño en la cultura del diseño en la provincia en la que has trabajado, ¿no? Si hay una cultura de la copia, si hay insuficiencia de insumos que pueden condicionar el diseño, si hay una dificultad de poder trabajar sobre la cultura del diseño e incluirla dentro del proceso para generar innovación, para generar mayor inserción del producto, si hay dificultades en la exportación, si vos tuvieses que decirlo desde tu perspectiva, desde el trabajo realizado, esto es así, Ya. has desarrollado parte de esto, pero es un modo también de responder a lo que circula quizás desde otras fuentes. Mira, Marcos, voy a responder con lo que nos han dicho los actores. Gonzalo Callejas y Calixto Peñalosa, que son de las empresas más grandes, ellos dicen que tenemos un negocio en decadencia, dicen ellos. Ellos dicen que no pueden exportar porque no tienen diseño. De hecho, Calixto Peñalosa dice, nosotros traemos los modelos desde fuera, porque ellos, el departamento del diseño son 3 personas, casi ninguno de ellos es diseñador, son gente que tiene experiencia fabricando calzado y que replican lo que se trae en modelos de fuera. Eso se lo hace bastante, bueno, mejor dicho, según Calixto Peñalosa, a veces lo hacemos mal, dice él textualmente, en la tesis consta esa parte. Él dice, a veces lo hacemos y mal. Entonces, el diseño per se sí mejoraría el tema de desarrollo de nuevos productos y como mencionamos en las conversaciones que hemos tenido con los empresarios, le daría identidad para que podamos encontrar un nicho de mercado. Le dejé fuera, pero es importante ahorita que tú mencionas, por decirte algo, Humberto Vela, mexicano, un empresario de la Cámara Nacional de la Cámara de Guanajuato, él decía que el diseño no debe trabajar individual entre empresas, tiene que trabajar en un diseño de una tendencia para todo el sector y que con esa tendencia y los nichos de mercado que encuentre la provincia de Tungurahua, podríamos comenzar a pensar en exportar calzado con diseño y con identidad. Bien, bueno, entonces yo para terminar te hago esta pregunta que es para que vos cierres, o al menos mi intervención, si vos tuvieses que responder así en pocas palabras a esta pregunta que vos mismo te has formulado en tu trabajo y que forma parte de tu título. ¿Cuánto diseño hay en la cultura, en el diseño del calzado en Tungurahua? ¿No? Si vos tuvieses que responderla sintéticamente, ¿qué dirías? Poca. Te diría poca porque también existe Plasticaucho que sí lo hace. Y por eso es que ellos exportan 18 millones de pares al año. Pero no es compartido. Eso es lo que te decía con lo del empresario Vela. O sea, ellos trabajan para Plasticaucho. Perfecto. Bueno, yo te agradezco mucho, Edison. Marcos, muy amable. Bueno, concluimos entonces así la segunda etapa, el segundo momento del evento, que es la participación del tribunal. Ahora vamos a suspenderla nuevamente. Estaba grabando. Vamos a escuchar entonces la palabra a la doctora Vanessa Martelo. ¿Estás muteada, Vanessa? Uy, perdón. No, no estoy muteada, ¿eh? ¿No se me escucha? Sí, ahorita sí. Bien. A los 13 días del mes de diciembre de 2023, el Tribunal Evaluador integrado por la doctora Eugenia Álvarez Saavedra, documento 13.096.28.79.9, la doctora Vanessa Martelo, DNI 21.921.779 y el doctor Marco Faletti, DNI 26.925.716. El trabajo de investigación presenta un tema de notable relevancia, abordando un área poco explorada en la literatura académica, relacionada con la industria del calzado y su intersección con el diseño.
aun cuando se pudo observar que podría incorporarse mayores antecedentes empíricos que enriquecen el estado de la cuestión. Eso hubiera permitido una mayor conciencia de la vacancia de la que se parte. La propuesta del autor de un nuevo modelo para estudiar la cadena de valor en esta industria es un aporte genuino y significativo. Sin embargo, se observa una limitación en la aplicación práctica del modelo, ya que se centra principalmente en un único caso empírico. Para fortalecer la validez y aplicabilidad del modelo, hubiera sido imprescindible contrastar con más casos, lo que enriquecería la profundidad y el impacto del estudio. El planteamiento del tema se presenta con una adecuada delimitación conceptual, temporal y espacial, pero adolece de una articulación más robusta entre la teoría existente y los aportes teóricos propios del autor. En cuanto a la metodología empleada, una combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos es adecuada para el tipo de investigación. Hubiera sido importante detallar con mayor precisión la población de referencia y clarificar la construcción y aplicación de indicadores en relación con el modelo de análisis de la cadena de valor. También puede mencionarse que en cierta forma el diseño queda opacado por la presencia de la perspectiva económica de la tesis. Mucho más teniendo en cuenta que existen modelos que incluyen la mejora continua de los productos, aunque la mirada del trabajo se centra en su propio modelo, que es lo que resulta innovador. El discurso académico contenido en la tesis se caracteriza por la precisión, claridad, concisión, solidez argumental y capacidad de síntesis, tal como corresponde a las convicciones del trabajo científico. No obstante, se sugirió incorporar un listado pormenorizado de las empresas integrantes de la muestra investigada, así como el nombre y filiación institucional de los entrevistados consultados en notas al pie de página. La tesis presenta un modelo innovador en términos de producción, diseño, consumo, en donde se ejemplifica la aplicación de la cadena de valor para el diseño. En estos términos, es una tesis que complementa efectivamente el diseño, la conceptualización, los negocios y la viabilidad de los procesos productivos. Sin embargo, no se observa una unidad de análisis propia del diseño, como por ejemplo materialidad, ergonomía, color, sino más bien en la conformación de las pymes y la originalidad en diseño de un modelo productivo y su cadena de valor. La hipótesis es que la incorporación de la cultura de diseño en las pequeñas y medianas empresas manufactureras de calzado en la provincia de Turunagua, Ecuador, modifica la cadena de valor y la utilidad en el sector cuero-calzado. De ella se desprenden enunciados de manera de hipótesis de trabajo. En cuanto a las normas APAS, se observan algunos detalles como citados de apellidos en mayúsculas o bien citados textuales incorrectos, mención de autores y alusión a conceptos sin especificación de año de publicación o referencia. Se observan también algunos detalles como son el desajuste de algunas tablas que exceden el margen, notas al pie y cuadros que no presentan todos los datos numéricos. De todos modos, el trabajo supera miradas disciplinares en torno a un problema específico e integra lecturas y datos provenientes de diferentes fuentes. La problemática es de actualidad y forma parte de la agenda de actores del campo disciplinar. Su pertinencia se fundamenta en la concordancia con ejes que articulan diseño y economía, su recorte actual y el interés que reviste para el sector que analiza. Sus aportes pueden observarse en el cruce con otras realidades y servir como antecedente para investigaciones equivalentes en otros contextos. De allí su aporte al estado general del arte en la línea de investigación elegida. En la presentación, el tesista contestó coherentemente a las observaciones del tribunal. Fue un discurso claro, muy claro y específico. Por tal motivo, destacando que el autor ha demostrado interés por su tema, dedicación y esfuerzo, y teniendo en cuenta las fortalezas mencionadas de la tesis, como el trabajo de construcción de evidencia empírica y el desarrollo de un modelo de análisis innovador, se considera que la tesis está aprobada con 8 puntos sobre 10. Felicitaciones, Felicitaciones, doctor Edison. Riera. Aplausos con Gracias. sonido Muy bien, o sin sonido. me encantó. Felicitaciones. Gracias Roberto, Felicitaciones. gracias a todos los amigos que han colaborado y han estado acompañándome en estos momentos. Ahora sí va el champán que decía Andrés. Esa, claro que Eso, sí. muy bien. Claro que sí. Muy bien.
Bueno, un gusto. No sé si querés terminar ahora sí con la posibilidad de agradecer a tu familia lo que decías antes, que era un poco precoz. Ahora sí que sos doctor, podés agradecer esa oportunidad. ¿Te parece? Sí, Roberto, la verdad es que este es un sueño que nació por una mejor, ¿qué te digo? Entender la vida. Para mí el doctorado es trasladar la experiencia profesional que se ha tenido en los años, porque el recorte no necesariamente es por eso casi lleva los años en los que yo me gradué de ingeniero mecánico y que he sido parte del sector industrial y conocerle al sector industrial. Luego, como te decía, un agradecimiento muy grande a Oscar porque él confió en mí. Yo me acuerdo que alguna vez fui a visitarle solamente para buscar algún convenio y terminé siendo estudiante de doctorado. No le he fallado a Oscar con la confianza que me tuvo. Luego, a Marina por la rigurosidad. Realmente ha sido un trabajo bastante fuerte. Me ha exigido muchísimo, como ustedes han oído, y para mí es ¿qué les digo? Un orgullo grande porque yo no provengo desde el diseño, yo provengo desde la ingeniería mecánica como profesión y por eso siempre peleaba conmigo Marina porque decía que tengo mi mirada proyectual y de ahí fue muy difícil moverme de ese andarivel, pero lo logré de alguna manera. También a ti, Roberto, porque tú has sido un gran amigo, un amigo que me ha ayudado siempre, que ha estado para solventarme, para ayudarme en cosas dentro de la institución y siempre te extrañamos. Por eso decimos que hay que regresar a la presencialidad para poder conversar contigo, con todos los amigos de allá. A la profe Vanessa también fue mi profesora, me parece que fuimos en el corte en el periodo 3, si no me equivoco. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces ahí nos conocimos. Gracias a Marcos, gracias a Eugenia, muy amables realmente. A mis papás, por aquí estarán, que ellos fueron los que me incentivaron a todo esto de estudiar y de siempre salir adelante en todo. Como decía mi esposa, ¿no? Cris, que siempre me ha apoyado, a mis hijos, a André, a Cami, a Mati. Ahorita sí, ellos están medios complicados porque si yo llegué, ellos también llegan. Así que un poco es eso, es la experiencia de vida para la familia. A todos ustedes, a todos los amigos, como decía, a las chicas del vicerrectorado que me imagino están por ahí, un abrazo gigante. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. A Jorge, que también le veo por ahí, todo el apoyo que me dio, a Andrea Lara, a todos ustedes, Dios le pague. Esto es fruto del trabajo que se hizo en conjunto. Muy amables por acompañarme. Gracias a vos, Edison. Un gusto enorme. Me honra que me consideres tu amigo y yo también lo considero. A los demás los invito el lunes 18, será el lunes próximo, a otra nueva defensa de Ana Flores con un tema vinculado a la artesanía, también en la misma zona, en el Ecuador. De modo que si quisieran estar presentes, con todo gusto. Nada más, así termina todo. Todo lo bueno es corto, así que así nos vemos y así nos vamos. Adiós, Muchas amigos, a gracias a todos. todos. Muchas gracias. Felicitaciones, gracias, chau, chau. Felicitaciones. Felicitaciones, doctor Viera. Felicitaciones. Chao, chao. Cariños, cariños a la familia Edison. Ahí Gracias. están, festejen. Eso. Chao, chao. Chau, chau.